Continuamos junto a ustedes y nos acompaña ya César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Quiero entrar con él y vamos a conocer la frase que salió en uno de los medios de comunicación importante que decía y hace relación nuestro invitado. La resolución de la Junta es incompatible con una ley que permite que los bancos constituyan grupos financieros. Todo ha sido constituido en forma legal. Lo analizaremos jurídicamente. Lo dijo respecto a que hasta el 12 de julio del 2012 directivos o principales accionistas traspasen sus papeles o participaciones de empresas mercantiles que sean ajenas a su naturaleza. 10 bancos venderán sus casas de valores, entidades estarían afectadas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es su frase, usted lo comparte. ¿Qué quería decir con eso, economista? Bienvenido. Bueno, mire, primero una declaración frontal para que nadie me vaya a malinterpretar. Como ciudadano yo y como dirigente de la Asociación de Bancos Privados, igual que cualquier banquero, digamos, no desconocemos la voluntad popular. El presidente hizo una consulta dentro de sus facultades constitucionales, el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía en un domingo X votó, y con respecto a esto de la tercera pregunta, pues yo digo ahí que lamentablemente la Junta Bancaria se ha excedido en facultades que no tiene. No puede bajo ninguna circunstancia la Junta Bancaria decidir lo que ha decidido en una regulación a la que yo hago referencia, para desintegrar los grupos financieros. ¿Ya? Las facultades para este propósito no las tiene la Junta Bancaria. Se ha excedido en sus facultades. Y yo, que he estado fuera del país, estoy preparando una nota al señor superintendente para darle a conocer el punto de vista de la asociación. Los grupos financieros se constituyeron y están constituidos en forma legal. No hay incompatibilidad de un banco con una compañía de seguros. ¿Qué es un grupo financiero de acuerdo a la ley ecuatoriana? Usted tiene un banco que lidera el grupo financiero, no importa si es el Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, si es el Banco Internacional, Producbanco, Banco Bolivariano, de los más importantes. Tiene una compañía de seguros, tiene una casa de valores y tiene naturalmente pues una compañía que son administradores de fondos. Eso constituye un grupo financiero fundamentalmente. Y estas empresas llevan a cabo actividades financieras, la compañía de seguros, la administradora de fondos y la casa de valores hacen actividades financieras. Y la pregunta se refiere a actividades financieras, de tal manera que no es inconsistente. Por lo tanto, hay una interpretación extensiva que hace la Junta Bancaria totalmente inadecuada. Y la Junta Bancaria tiene facultades para regular y supervisar, pero no para interpretar la Constitución ecuatoriana. El único organismo que tiene esa facultad es la Corte Constitucional. Aquí hay un error total y absoluto de la Junta Bancaria. ¿Aquí entrarían a vender sus casas de valores? Naturalmente que esa regulación obligaría a eso. Pero imagínense lo que va a pasar. ¿Los pone en riesgo? No, va a haber una destrucción de valores en el país. ¿En qué sentido? ¿A quién se venden las compañías? Así. ¿Hay demanda para eso? No hay demanda. Entonces, ¿qué? Voy a tener que sencillamente bajar los precios de lo que vale mis compañías. Digo usted, por una compañía de seguro, una administradora de fondos, la casa de valores, va a tener que venderla a precios por debajo de los libros. ¿Quién pierde esa plata? ¿Sí? Uno. Dos. El otro tema, que ya no tiene que ver solamente con los grupos financieros, sino sencillamente con esto de que los accionistas principales, que tienen más del 6%, es la definición. No sé de dónde surgió el porcentaje del 6%, pero yo creo que es inadecuado totalmente. Vuelvo a repetir, yo no estoy desconociendo la voluntad popular de ninguna manera, ni el mandato popular, pero 6% que se ha establecido es totalmente inconveniente, créame, no es razonable. ¿Por qué? Porque una serie de accionistas, no digo bancos, no digo la persona, hago accionistas, personas naturales, que en un momento dado tienen una serie de intereses económicos de otra parte, van a tener que vender. ¿Quién compra? ¿Dónde está la demanda? Entonces, por eso yo aseguro, va a haber destrucción de riqueza en el Ecuador. Y esto no se puede justificar así porque sí. O traspasar sus papeles básicamente a empresas mercantiles. También podrían hacerlo. No se puede, la regulación es de tal naturaleza, créame, que hay una parte de la regulación de la Junta Bancaria que habla hasta de unas decisiones que le llaman poder dominante,
que aún siendo usted accionista totalmente minoritario de $1, mañana si yo por habilidad en una Junta General de Accionistas logro convencer a determinados otros accionistas para nombrar directores, también caigo en la regulación. ¿Qué mensaje les está dando ahí con esta propuesta? Yo lo que voy a sugerir es que la Junta Bancaria no puede entrar a hacer interpretaciones de la Constitución porque no está facultades. Hay interpretaciones extensivas que tienen que ser corregidas en esa regulación. Y yo voy a sugerir eso en un documento que estoy preparando para el señor superintendente, muy respetable el señor superintendente y los miembros de la Junta Bancaria, solicitándole determinadas correcciones a esa regulación de la Junta Bancaria. Hay otras alternabilidades. Digamos, sin hacer extensivo la interpretación que hace la Junta Bancaria, ¿no? La voluntad popular ha decidido algo y uno no está de acuerdo en eso, pero sencillamente hay que someterse a eso y no hay que ir más allá de lo que la voluntad popular decidió. Tema que podría practicarse básicamente en el 2012. ¿Hay tiempo para seguir trabajando en ello? Bueno, sí, hay tiempo, por supuesto, pero no se olvide que los tiempos están corriendo y no es fácil vender. Así nomás no se puede encontrar gente que quiera comprar la empresa A, la empresa B o ser accionista de un banco ABC. Sencillamente, así nomás no hay demanda. Y a ningún banquero le interesa que el precio de sus acciones se derrumben por una decisión de esta naturaleza. Por lo tanto, en bolsa, si yo fuera accionista importante de un banco, yo no entro a aplicar la regulación en bolsa, porque el precio de mis acciones se van a derrumbar. Y luego aquellos otros accionistas que no son accionistas principales, porque no tienen el 6%, sino mucho menos, como accionistas minoritarios, se van a ver afectados en el precio de esas acciones que forman parte de su patrimonio. O sea, el patrimonio de los ecuatorianos, muchos ecuatorianos, van a ser disminuidos por acciones de esta naturaleza. Y eso, honestamente, no es correcto. No es justificable. Vuelvo a repetir, hay un mandato popular y hay que limitarse exactamente a lo que el mandato popular indica. Pero aún así yo diría, ese 6% que no sé de dónde salió, no es razonable. Lo razonable sería por lo menos el 25% para limitar el daño que esto va a implicar para 10.000 gente que son accionistas de empresas bancarias o no bancarias. No se olvide que esto también va para el asunto de empresas que un accionista puede tener en el sector comercial, en el sector industrial, etcétera. De tal manera de que es una cosa sumamente complicada la regulación de la Junta Bancaria, y yo aspiro que el señor superintendente, una vez que reciba una serie de sugerencias de la Asociación de Bancos Privados, que lo voy a hacer por escrito y voy a pedir la cita personal al señor superintendente, pueda reflexionar en todas estas preocupaciones y pueda coger las sugerencias para reordenar y reformular esa regulación. Tema aclarado, que es importante lo que usted ha mencionado y que se lo va a dialogar, a buscar una salida, una alternativa. Todo depende de los diálogos. Espero que haya apertura de la Junta Bancaria. Okay. ¿Cómo mira la crisis de los Estados Unidos y lo que podría afectar al Ecuador? Bueno, también puede ser es grave. De un tema bancario. Le cuento que es grave. ¿Cómo lo ve? La economía norteamericana está en una situación frágil. Se esperaba que la economía norteamericana creciera este año al 4%. No va a crecer. Va a crecer mucho menos el 2%. 1, 2. El desempleo en Estados Unidos está en el 9.1%. Y no va a bajar, con crecimientos muy pobres en la economía americana, que es lo que se proyecta hacia los próximos 2 o 3 años. El desempleo, que es bárbaro en Estados Unidos, no va a ceder. Y los grupos de jóvenes en Estados Unidos tienen un coeficiente de desempleo de más del 20%. En Estados Unidos, grupos jóvenes que están en la fuerza de trabajo. Pero por otro lado, está el tema de la deuda pública y el déficit fiscal de los Estados Unidos. Los dirigentes políticos, que son hombres inteligentes y respetables en Estados Unidos, deben ponerse de acuerdo en controlar el déficit fiscal estadounidense y el crecimiento espectacular de la deuda pública. La deuda pública norteamericana es menor comparado con el PIB que algunos países europeos, que está llegando al 80%, pero eso es demasiado alto. Entonces, créame, ha habido una especie de adicción a la deuda interna en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en Europa,
Y yo diría que en Ecuador, y si hay tiempo voy a mencionar algo. Mire lo que ha pasado con el precio de las acciones de muchísimas empresas importantísimas en Estados Unidos. Se derrumbaron. Hubo cierta recuperación, pero están abajo en función de lo que estaba 2 meses anteriormente. Entonces, ahí, el Congreso americano ha nominado una comisión, una supercomisión, de una serie de personajes importantes para hacer un esfuerzo para recomendar cómo controlar el déficit fiscal y la deuda pública americana. Esperemos que en esos plazos que tiene esta supercomisión pueda llegarse a acuerdo. Estados Unidos y sus dirigentes necesitan llegar a un acuerdo en esta materia, pero aparte de eso, vea lo que pasa en Europa. También están en la crisis. En Europa la comunidad económica tiene un problema. Mire Italia, mire España. El Banco Central Europeo decidió algo que negaba anteriormente: comprar bonos directamente al gobierno español y al gobierno italiano. También hay problemas graves. La economía europea no va a crecer en la forma anterior, ni la economía americana. ¿Qué efectos tiene sobre Ecuador? ¿Qué reflejo va a tener en Ecuador? Eso significa que el comercio exterior en el mundo se va a disminuir de lo que estaba previsto. ¿Por qué? Porque las economías no van a crecer, ¿sí? El mundo desarrollado. Así es. Eso implica, ¿qué cosa? Que las exportaciones ecuatorianas no van a crecer y evolucionar en la forma que uno podía prever debido a estos fenómenos mundiales, ¿sí? Usted ya tiene un primer síntoma: precio del petróleo. 84. El WTI estaba como en $100, si mal no recuerdo, ¿verdad? Debido a todos estos problemas, ha bajado. Se arrumbó como los $80 el barril para Ecuador, aproximadamente, ¿no? Dólares más, dólares menos, por ahí va. ¿Por qué? Porque todos los mercados ven que el crecimiento de la economía mundial no va a ser la prevista. Entonces, la reducción del crecimiento de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea implica menos importaciones de esos países, lo que significa para países como Ecuador menos exportaciones de petróleo, uno, en términos de valor. Y segundo, las exportaciones no petroleras no van a crecer adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista van a haber, desde el punto de vista dinámico, no digo estático, va a haber un crecimiento menor del ingreso de divisas al Ecuador por ese canal. Pero si el desempleo sigue subiendo en Europa y en Estados Unidos, va a haber menos crecimiento de las remesas. Eso implica menos dólares a la economía ecuatoriana. Y si las importaciones ecuatorianas siguen creciendo como van creciendo, la brecha de la balanza de pagos en cuenta corriente va a ampliarse y van a comenzar a nacer nuevamente las preocupaciones. ¿Cómo financio el déficit en cuenta corriente a la balanza de pagos? Y se nos viene ya el tema de la proforma presupuestaria. Ah, no, por supuesto que sí. ¿Cómo se le va a manejar también con esta crisis y con todo lo que nos acaba de mencionar usted? Yo lo que aspiro es que los supuestos para hablar esa nueva proforma presupuestaria, los supuestos que vaya a hacer el gobierno, espero que sean razonables, que sean realistas frente a esta coyuntura mundial que no es favorable al crecimiento económico y a la reducción del desempleo en el mundo. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia de César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Ha estado junto a nosotros, hemos topado temas importantes.